En medio de la tensión con Irán, las empresas más grandes del mundo se preparan esta semana para su entrega de resultados corporativos. Esto podría cambiar el rumbo del mercado. Mi nombre es Aurora Amador, bienvenidos una vez más a una sesión con Investing.com. El día de hoy te presentamos las 5 claves que debes tomar en cuenta esta semana. Todo apunta a que las negociaciones de Estados Unidos con Irán han llegado a un punto prácticamente muerto. Esto después de que el fin de semana se anunciara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera el viaje de sus negociadores a Pakistán, país que, recordemos, ha estado fungiendo como intermediario durante todo este conflicto. Esto como respuesta después de enterarse de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había viajado a Islamabad, pero se había retirado después de muy poco tiempo allí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó a que él esperará a que Teherán lo llame, ya que considera que tiene mayor poder de negociación durante todo este conflicto. Ahora bien, dentro de todo este conflicto, un informe de Axios captó la atención del mercado, ya que en él, aparentemente, se presenta una propuesta que Irán lanzó al gobierno de los Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz, siempre que no se toquen para nada las ambiciones nucleares de Teherán en un futuro. Si bien lo que mencionaba este informe ayudó a que los precios en la subida del petróleo se controlaran moderadamente, la realidad es que seguimos viendo un incremento, a lo mejor ya no tan brusco como lo habíamos visto en días anteriores, pero es una realidad que el petróleo sigue teniendo una subida bastante fuerte, misma que no solamente comenzó con el conflicto con Israel, sino que se acentuó todavía más cuando Estados Unidos anunció que entraría también a este conflicto. Y vemos precisamente esta alza aquí en el precio del Brent, que actualmente, para el momento en que estamos llevando a cabo esta grabación, se sitúa alrededor de los 102.37 dólares y ya representa un incremento del 3.27%. En cuanto a West Texas, vemos que el comportamiento ha sido relativamente similar. Traemos ya un incremento del 2.90% y se sitúa en 97.13 dólares. Igual de este lado, si ponemos atención al análisis, vamos a ver un incremento mayor en los precios del petróleo que coinciden más o menos con la fecha en la que Estados Unidos anunció que iba a ser parte del conflicto bélico. En medio de todas estas tensiones geopolíticas, el mercado espera ansiosamente el reporte del primer trimestre de muchas empresas de tamaño bastante considerable en Estados Unidos. Hablamos de que aproximadamente el 35% de las empresas que componen el S&P 500 estarán presentando resultados durante esta semana, comenzando con Verizon y después adentrándonos un poco más, teniendo nombres bastante interesantes como Alphabet, Meta o Microsoft. Y como bien dijimos hace apenas nada, el primero en comenzar con esta gran fila de empresas en entregar sus resultados del primer trimestre es Verizon, quien lo ha hecho el día de hoy y en el cual podemos ver que el BPA real está en 1.28 dólares, lo cual es bueno, representa un 5.8% mejor de lo que se esperaba y ojo aquí, porque lo que no ha dado el ancho por completo ha sido sus ingresos reales, los cuales en este momento se sitúan en 34.400 billones de dólares, una baja de 1.2% con respecto a lo que se esperaba de ellos. En general vemos que en cuanto a sus otras entregas de resultados, vemos que en el BPA han respondido muy bien en cada una de ellas y sin embargo, sí vemos una fluctuación en cuanto a su presentación de ganancias cada trimestre. Vemos, por ejemplo, que en enero lograron superar la meta que tenían establecida por parte del mercado, las expectativas que tenían
el mercado con ellos, pero que por ejemplo por ahí de octubre del 2025 también no había logrado alcanzar dichos números. Ahora bien, intentemos profundizar un poco más en Verizon. Si quisiéramos entrar a invertir en este preciso momento, yéndonos únicamente por el valor razonable, vemos que podríamos presentarnos ante una alza a favor nuestro, por supuesto, del 21.3%. Esto tomando en cuenta que el precio actualmente se sitúa en los $48.09 y que a través de los modelos de inversión vemos que podría llegar a costar hasta $58.35. Ahora bien, en las últimas 52 semanas vemos que el precio de esta acción ha fluctuado entre los 38 y los $52. No ha llegado a alcanzar lo que nos marca su valor razonable, pero versus el precio que tiene en este momento en el mercado, podríamos llegar, incluso si volvemos a tocar los $52, a tener una ganancia considerable. Por supuesto, todo esto si el mercado lo permite. Vamos a ver un poco más al respecto y vemos que en cuanto a la salud de la empresa, Investing Pro la sitúa en un término de rendimiento favorable con una calificación de 3. Recordando que 1 es no favorable y 5 sería nuestro ideal. En cuanto al historial de precios, vemos que el último año ha tenido un incremento interesante del 21% y vamos a ver el último mes. Trae por aquí una ligera caída del 3%. Ahora, ojo aquí porque el rendimiento del dividendo es del 6.1%. A lo mejor si lo comparamos con otras empresas en México, pudiéramos llegar a pensar que no es tan amplio, pero para ser una empresa de Estados Unidos que te den un dividendo del 6.1% es en realidad muy, muy bueno. Vemos que el PER se sitúa en 11.6 y vamos a entrar a verlo para ver cómo está fluctuando contra otros pares dentro del sector. Y vemos que la mayoría se encuentra en -1. Vemos gigantes como Comcast, que está en 5.3. Por ahí tenemos AT&T en 8.5. Deutsche Telekom, que es la alemana, está incluso más alto. Igual la Telecom de Malasia está en 17. Entonces podríamos decir que al menos en este comparativo del sector está situado cerca de lo que sería un rango medio. Y en cuanto a la deuda patrimonio, podríamos considerar que es un poco alta, está en 176.9%, pero vamos a ver si traemos aquí información del sector y los pares. El sector en general vemos que se sitúa en 13.7% y pares como Comcast vemos que están más bajo. Hace rato mencionábamos a la Telecom de Malasia y vemos que ellos tienen un rango de deuda patrimonio del 34.8%. Comcast, que está un poquito alto, está en 107.2%, pero también hay otras empresas como T-Mobile que los superan con creces. Si vemos el caso de T-Mobile, vemos que su deuda patrimonio está pues en 208.9%. Podríamos llegar a decir que se encuentra dentro de un nivel medio si tomamos en cuenta a los grandes del mercado. De momento vamos a dejar hasta aquí el análisis de Verizon. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión, simple y sencillamente estamos haciendo un análisis para cuestiones educativas en este video. Y junto con la avalancha de resultados corporativos que se viene encima de los inversionistas a las que tendrán que poner mucha atención, también van a tener que hacer un pequeño hueco en su agenda, pues estamos próximos también al calendario de decisiones sobre las tasas de interés de bancos centrales. Y a la cabeza de todo esto se encuentra la Reserva Federal. Ahora bien, como podemos ver en el barómetro de tasas de la Fed, esta está ya próximo a ocurrir prácticamente en 2 días.
y estamos ya en cuenta regresiva. Lo que podemos ver es que lo que se espera o se anticipa es que en gran medida la tasa se mantenga. Vemos que recordemos que actualmente esta está entre los 3.50 y 3.75 puntos y esperamos que se mantengan los costos de endeudamiento sin cambios una vez que se concluya la reunión. Pero lo que en realidad nos está llamando a todos la atención es el trasfondo acerca del futuro del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien recordemos que está programado para dejar el timón del Banco Central en mayo. Si bien aún no ha indicado si abandonará el comité de fijación de tasas de la Fed. Más allá de la Fed, la realidad es que se esperan decisiones cruciales por parte del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Por parte del Banco Central Europeo se espera que mantenga una tasa de depósito sin cambios el día 30 de abril, pero también que implemente un aumento en los costos de endeudamiento en el mes de junio, esto como un intento de controlar las presiones inflacionarias vinculadas a la guerra. Se prevé que el Banco de Inglaterra también mantenga las tasas sin cambios el día jueves, con los responsables de política intentando evaluar cuánto se verán afectadas la inflación y el crecimiento por el conflicto. Aún así, algunos inversionistas han pronosticado que podrían venir aumentos de tasas más adelante este año. En cuanto a Asia, se espera ampliamente que el Banco de Japón deje las tasas de interés sin cambios al concluir una reunión el 28 de abril, aunque el Banco Central podría adoptar un tono agresivo ante el aumento de las presiones inflacionarias y los precios más altos del petróleo. El jueves, el INEGI publicará una estimación preliminar del PIB del primer trimestre del 2026 y todo parece indicar que México empezó el año con el pie un poco flojo. Según datos de Banorte, se espera una contracción del 0.6%. La debilidad se ve en todos los sectores, campo, industria y servicios. Aún así, hay señales de que la economía podría recuperarse en el segundo trimestre gracias a algunos factores positivos. El calendario de datos también está repleto. Uno de los indicadores más notables será la primera lectura del crecimiento económico de Estados Unidos, esto en el periodo de enero a marzo. Se proyecta que la economía más grande del mundo se haya expandido un 2.2% en el primer trimestre, frente al 0.05% de los últimos 3 meses del 2025. Alta tensión, grandes resultados y decisiones que pueden moverlo todo. Mi nombre es Aurora Amador, muchas gracias por haber estado presentes otro día más con investing.com. Hasta luego.